Dios te bendiga, mi nombre es Antoine Torres y quisiera compartir la palabra de nuestro Dios contigo. Quisiera iniciar con el principio, o sea, con el libro de Génesis, y para encontrar el motivo, la razón, el primer anuncio que encontramos en la palabra de lo que iba a ser la Navidad y el por qué celebramos esta fecha tan importante. Haciendo memoria y recapitulando, creo que esta historia muchos lo conocen, es el momento cuando Dios crea al hombre y la mujer. Vemos que Dios en su palabra menciona que había creado todas las cosas y el día sexto vemos que Dios crea al hombre y a la mujer, ¿no? Y dice Dios que fue bueno en gran manera la obra de sus manos. Y cuando vemos esto, vemos que los otros días había creado Dios y dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? El día cuando crea al hombre y a la mujer y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. El modelo original de Dios, Dios lo creó bueno, en perfecta armonía con todas las relaciones que él tenía alrededor. Y después de esto, muy conocido por todos, nosotros vemos que el hombre desobedece a Dios, ¿no? El hombre cae en pecado, el hombre se rebela ante su creador, prefiere creer las mentiras del diablo, de Satanás, prefiere independizarse de Dios, estar aparte de Dios y come del fruto prohibido. Al momento de comer del fruto prohibido, vemos que Adán y Eva empiezan a poder apreciar que estaban desnudos, porque eso no era algo relevante para ellos, ya que vivían en perfecta armonía. Y es muy interesante, y quiero que pongas mucha atención en lo que empezamos a ver, en qué es lo que sucede con el hombre al momento de pecar. Lo primero que vemos en la palabra es que ellos, Adán y Eva, se cubren con hojas, ¿sí? Y espero que te quedes con este dato, porque este dato es muy importante. Se cubren su pecado, ellos tratan de cubrir su pecado con hojas. Después lo que vemos, dice la palabra, que se escondieron de Dios, ¿no? Dios habla al hombre y dice, tuve miedo y me escondí. Entonces lo que vemos es que el hombre en pecado cubre su pecado, trata de cubrir su pecado con algo que definitivamente es algo muy inútil, porque pues no creo que haya alguien en esta actualidad que quiera cubrirse con hojas, como si fuera algo funcional en estos tiempos. Otra, se esconde de Dios. Y por tercero, culpa a Dios y a cualquier otra persona más de su pecado. Vemos que Dios le dice al hombre que qué había hecho, porque estaba en esta situación. Y lo que vemos, lo que encontramos en la Biblia, es que Adán lo primero que dijo es que la mujer que tú me diste, le dice a Dios. Entonces empieza a echar la culpa a Dios porque él le dio esa mujer, y a la mujer por ser la mujer que le ofrece ese fruto prohibido, ¿no? Entonces lo que vemos del hombre sin Cristo, lo que vemos del hombre sin Dios al momento de rebelarse, es que se cubre, trata de cubrir su pecado, se esconde de Dios y culpa a los demás. Después vemos en esta historia que Dios empieza a hablar de las repercusiones del pecado de manera más concreta o de manera sencilla. Pudiéramos resumir que se rompe la relación, se rompen relaciones. Se rompe la relación del hombre consigo mismo. A partir de ahí empiezan los problemas en los cuales el hombre está insatisfecho de su propio ser, de su propia persona, problemas psicológicos y muchas otras cosas pudiéramos mencionar. Se rompe la relación consigo mismo, se rompe la relación con los demás. A raíz de esto, de lo que es el pecado, vemos cómo empiezan el hombre a tratar de matar a otro hombre, ¿no? Todas las personas matándose entre sí, ¿no? Después de esto, lo que vemos, y la relación más importante que se rompe, es la relación con Dios, ¿sí? Entonces se rompieron todas las relaciones por causa del pecado, ¿no? Y el hombre iba a llegar un momento en el cual iba a morir, ¿sí? Como se iba a cumplir lo que Dios había dicho: el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás, ¿no? Entonces vemos que se rompen las relaciones, el hombre va a morir, y una situación completamente terrible, una situación completamente mala. Y en medio de todo esto, Dios hace la primera promesa que encontramos explícita en la Biblia, que también llamada como el protoevangelio, en la cual Dios habla de lo que iba a ser la Navidad, de lo que íbamos a festejar hoy tú y yo.
Y lo voy a leer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y quisiera explicar muy brevemente esto. Esta promesa habla de que si bien la serpiente iba a estar enemistada con la simiente de la descendencia del hombre y de la mujer, iba a llegar alguien, iba a llegar un Salvador, un Mesías, que iba a salvar o que iba a triunfar y vencer a esta serpiente, ¿no? Y es lo que vemos que es Cristo Jesús, es la obra de Cristo Jesús a nuestra vida, lo que viene a realizar esta obra, ¿no? Vemos que Cristo lo realiza en la cruz del Calvario, vence a la muerte, vence al pecado, nos libra de esta esclavitud del pecado. Y lo que quisiera mencionar por último, y se me hace de los versículos que más me agradan, más me gustan de toda la palabra de nuestro Dios, es Génesis 3:21. Después de este lamentable acontecimiento, después de esta promesa tan grande, en Génesis 3:21 podemos encontrar un reflejo de lo que iba a venir a ser el Salvador, de lo que iba a venir a ser la obra de Cristo a nuestra vida, ¿sí? Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estas pequeñas y breves palabras nos hablan del por qué festejamos la Navidad. Festejamos la Navidad porque Dios toma la iniciativa, ¿sí? Encontramos, dice, y Jehová Dios, o sea, no fue el hombre, no fue la forma en la cual se cubrió el hombre lo que lo justificó, lo que lo tapó su pecado, sino que fue Dios quien hizo toda esta obra por medio de Cristo. Después vemos el objeto del amor de Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿sí? Entonces nosotros también podemos encontrar en la palabra que el Antiguo Testamento, dicen por ahí, Dios se la pasó haciendo spoilers, Dios se la pasó diciendo todo lo que iba a venir a ser Cristo nuestro Señor, ¿no? Y en esto encontramos que Dios tenía destinado, Dios tenía preparado venir a salvar a sus hijos, venir a salvar a su pueblo, como también lo encontramos en los evangelios. Él salvará a su pueblo. Y también podemos ver otra cosa muy importante. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Y qué es lo que hizo? Túnicas de pieles, ¿sí? Recordamos, lo primero que hace el hombre al momento de pecar y ver su pecado, lo trata de cubrir con hojas. Dicen algunos comentaristas que estas hojas pudiera parecerse a algo como lo vemos muchas veces representados en imágenes, solamente hojas que alcanzaban a cubrir de manera corta las partes íntimas del hombre y de la mujer, y la túnica, la cual representa aquí o a la cual habla aquí, era algo que cubría prácticamente cerca del cuello hasta parte más abajo de las rodillas, ¿no? Entonces lo que vemos es que Dios cubre completamente al hombre, Dios cubre por completo al hombre, Dios lo cubre con algo que no es perecedero de la misma forma que las hojas, sino que es algo duradero. Entonces nosotros encontramos que Dios es el único que puede cubrir al hombre de su pecado de manera eficaz en esta representación. Y por cuarto y último, lo que encontramos de toda la obra salvadora de Cristo nuestro Señor en Génesis 3:21 es la muerte de un inocente. Dice la palabra, lo último, dice: túnicas de pieles y los vistió. Para encontrar pieles, lógicamente tuvo que morir un animal para que llegáramos, y como Dios dice que Él los vistió, entonces Dios mató a un inocente animal para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y esto es la representación perfecta, como todo lo que encontramos en la palabra, de la obra salvadora de Cristo. Cristo, siendo ese animal que iba a morir inocente, porque era muy aparte del animal que vemos aquí, por el cual se cubre el pecado del hombre, esta piel que se consigue,
era un animal inocente, no tenía nada que ver con el pecado de Adán y de Eva, y aún así muere para que su piel pueda ser usada para cubrir el pecado del hombre. Eso es lo que tú y yo festejamos en esta Navidad. Tú y yo no nos pudimos salvar. Tuvo que venir el Salvador, tuvo que venir Cristo, nuestro Señor, a traer la piel perfecta que cubre tu pecado, cubre mi pecado al momento de venir a creer en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Yo te invito a celebrar la Navidad, celebrar el sustituto perfecto que vino a reconciliarnos con Dios, el sustituto perfecto que vino a vestirnos, que vino a justificarnos, que vino a hacer que tú y yo nos pudiéramos presentar como personas que no tienen de qué avergonzarse delante de nuestro Dios y personas inocentes del pecado, no por lo que hayamos hecho, sino por la obra perfecta de Cristo, que nos viste y toma nuestro lugar que correspondía en la cruz para muerte. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, seas tú obrando sobre toda persona que escuche tu mensaje, Señor, y que podamos entender, Señor, que hoy, en estos días, festejamos lo que realmente tú viniste a hacer a este mundo, Señor, a traer a tu Hijo amado Cristo Jesús para morir por nosotros, para cubrirnos con esa piel perfecta, Señor, que nos presenta justos ante tu Padre. En el nombre poderoso de Cristo te damos muchas gracias, Dios, porque tú haces la obra grande y completa. Amén. Dios te bendiga.